hay regiones del universo donde simplemente no deberías estar. Lugares tan extremos, tan radicales, tan ajenos a todo lo que entendemos como realidad, que ni siquiera la física parece comportarse como debería. Son rincones del cosmos donde el tiempo se estira hasta romperse, la materia se quiebra en un silencio absoluto, y la propia existencia se vuelve un acto frágil y provisional. En estas zonas prohibidas, cada átomo lucha por mantenerse unido. Cada segundo se alarga hasta lo insoportable, y la luz misma parece querer escapar. No son lugares diseñados para la vida, ni siquiera para la observación. Son fronteras del universo donde estar presente implica ser testigo de fuerzas tan brutales que borrarían tu presencia sin dejar rastro. Y aún así, existen. Están ahí afuera, escondidas entre galaxias, nebulosas, cúmulos y abismos infinitos, esperando a cualquiera que se atreva a acercarse demasiado. Este es un viaje hacia esos territorios imposibles, hacia los escenarios más peligrosos jamás creados por la naturaleza, donde el universo deja de ser un lugar acogedor y se transforma en un enemigo silencioso e implacable. Prepárate, porque lo que vas a descubrir redefine para siempre la idea de estar a salvo en el cosmos. Aunque nos gusta imaginar el universo como un lugar majestuoso, silencioso y lleno de belleza, la realidad es mucho más cruda. La mayor parte del cosmos es profundamente hostil, incluso mortal, para cualquier forma de vida. No porque el universo sea malvado, sino porque nunca fue construido pensando en nosotros. Somos una rareza que apareció en un rincón diminuto de un planeta insignificante, protegido por condiciones tan exactas que cualquier desviación habría impedido nuestra existencia. Pero basta alejarse apenas unos pasos de esa frágil burbuja para descubrir una verdad inquietante. Casi todo lo que nos rodea está diseñado para destruirnos. Al mirar hacia las estrellas, vemos puntos brillantes que inspiran calma o admiración, pero detrás de cada uno de ellos se esconde un gigantesco reactor nuclear capaz de borrar planetas enteros con una simple explosión. Solo comprendemos su violencia cuando imaginamos estar cerca, demasiado cerca, sintiendo cómo la radiación arranca capas de materia con una facilidad absurda, como si los átomos mismos fueran papel mojado. Y eso es solo un simple ejemplo. El universo está lleno de fuerzas que no perdonan, fuerzas que distorsionan, aplastan, queman, congelan, rompen o simplemente desintegran todo lo que encuentran. La física, esa estructura que sostiene nuestra comprensión del mundo, se vuelve extraña en estos lugares. Lo que en la Tierra parece sólido, confiable y estable, allá afuera es impredecible, caprichoso, casi salvaje. El tiempo puede acelerarse o detenerse, el espacio puede doblarse, torcerse o colapsar. La energía puede adoptar formas que nuestra mente apenas puede concebir. Y en medio de toda esa brutalidad, la vida es como una chispa diminuta tratando de sobrevivir en un huracán de fuerzas cósmicas. Imagina avanzar lentamente por una región del espacio donde la gravedad es tan débil que no hay arriba ni abajo, donde tu cuerpo se movería sin resistencia, sin peso, sin referencias. Al principio podría parecer tranquilo, pero pronto la sensación se vuelve inquietante. Sin gravedad que te sujete, tus órganos flotan levemente en tu interior, tu percepción del tiempo se distorsiona y tu mente empieza a perder esa conexión con lo físico que siempre diste por hecha. El espacio, en apariencia vacío, se vuelve un escenario psicológico aterrador, y eso ocurre en regiones consideradas tranquilas. Ahora imagina cruzar hacia zonas donde la gravedad se vuelve intensa, feroz, casi irracional. Lugares donde un paso más cercano a una estrella masiva podría desencadenar una caída inevitable hacia temperaturas que funden la roca, evaporan metales y arrancan electrones como si fueran polvo. La cercanía a un gigante estelar no solo te mataría, te desintegraría antes, incluso de darte cuenta de lo que está pasando. La luz, que aquí en la Tierra sentimos como algo cálido y amable, allí se convierte en un torrente de energía capaz de atravesarlo todo. Y esto solo describe una mínima parte del catálogo de amenazas cósmicas.
Hay regiones donde las partículas subatómicas viajan a velocidades tan absurdas que pueden atravesar cualquier tipo de escudo. Hay zonas donde las ondas de choque de una supernova viajan durante miles de años, arrasándolo todo a su paso. Hay cúmulos de galaxias donde enormes cantidades de masa generan distorsiones tan intensas que el espacio se convierte en un laberinto visual imposible de interpretar. Hay clouds moleculares donde químicos tóxicos se combinan con temperaturas extremas para formar auténticos océanos invisibles de veneno interestelar. Y también hay silenciosos vacíos cósmicos, tan enormes que cualquier viajero que entre en ellos podría quedar atrapado para siempre en un espacio donde nada cambia, nada se mueve, y nadie podría encontrarle jamás. Pero lo más inquietante de todo es que incluso en las regiones que parecen más normales, la amenaza siempre está ahí. El espacio profundo es un territorio sin leyes humanas, sin refugios, sin margen de error. Y aunque el universo contiene belleza, esa belleza nunca deja de estar acompañada por una sombra, la certeza de que todo lo que existe puede ser destruido por fuerzas que jamás podremos detener. Cada estrella, cada galaxia, cada nebulosa encanta porque es imposible, porque no debería existir tan cerca de energías que podrían romperlo todo. Aún así, seguimos mirando hacia arriba, seguimos explorando, seguimos enviando sondas, telescopios y teorías hacia lugares en los que jamás podríamos sobrevivir. Quizá porque saber que no pertenecemos allí nos empuja a querer comprenderlos aún más. O quizá porque en el fondo sentimos que estos lugares extremos guardan secretos sobre nuestro origen, sobre nuestro destino, sobre las reglas ocultas que gobiernan el cosmos. Pero para conocerlos, primero debemos aceptar algo inquietante. El universo no es nuestro hogar. Es un territorio salvaje en el que existimos solo por pura casualidad, como una llama que brilla un instante en la inmensidad de un océano oscuro. Y aún no hemos llegado a las regiones verdaderamente prohibidas, esos escenarios donde la física deja de ser una guía confiable y se convierte en una especie de acertijo sin solución. Ahí es donde las reglas se rompen, ahí es donde la realidad se dobla, ahí es donde simplemente no deberías estar. Hay regiones del cosmos donde las leyes que nos parecen inmutables empiezan a quebrarse como si fueran vidrio fino. No hablamos de agujeros negros todavía, ni de singularidades extremas, sino de algo más sutil y en cierto sentido más inquietante. Las zonas intermedias. Esos lugares donde la física empieza a comportarse de una forma que desafía intuitivamente todo lo que creemos saber. Es como si la realidad hubiese sido tensada demasiado y sus costuras comenzaran a abrirse. Todo empieza con algo tan simple como la gravedad. En nuestra vida cotidiana es constante, firme, confiable, pero en ciertas regiones del espacio profundo, la gravedad deja de ser un campo estable y se convierte en un tirón desigual, cambiante, casi caprichoso. Existen zonas donde dos o más gigantes gravitacionales compiten entre sí, creando pozos de energía que se estiran, colapsan, se superponen y vuelven a formarse. Para un viajero espacial, acercarse a una región así sería como caminar sobre una alfombra que se mueve en direcciones distintas bajo tus pies. Cada paso podía significar un cambio brusco en la velocidad, en la dirección o incluso en la percepción del tiempo. Ese es uno de los primeros indicios de que la física está dejando de comportarse como debería. El tiempo. A escalas humanas el tiempo es una línea recta, segundos que avanzan de forma constante sin saltos ni distorsiones, pero allí, en esas intersecciones gravitacionales, la línea del tiempo empieza a estirarse como si fuera de goma. Un minuto puede sentirse más largo o más corto, dependiendo de la intensidad del campo que atravieses. No es ciencia ficción, es relatividad pura. Para un observador externo, tus movimientos parecerían ralentizarse, como si te estuvieras hundiendo en un océano invisible, pero para ti todo sería normal, hasta que mirases atrás y descubrieras que el universo ha cambiado mientras tú apenas has parpadeado. Y ahí surge el primer escalado del fenómeno. Cuando estas distorsiones se vuelven más intensas, no solo afectan al tiempo o a la gravedad, afectan a la luz. Imagina atravesar una región del espacio donde los colores empiezan a cambiar sin razón aparente, donde la luz de las estrellas se curva de forma antinatural, como si el espacio mismo estuviera hecho de cristal deformado. La luz ya no viaja recta, se dobla, se retuerce, se dispersa. Lo que ves delante de ti podría ser una ilusión, una imagen desplazada de algo que realmente está cientos de miles de kilómetros más lejos.
En estos lugares, confiar en tus ojos sería un error absoluto. Este efecto crea algo que los astrónomos llaman lentes gravitacionales. En condiciones normales, estas lentes son herramientas útiles, nos permiten ver más lejos, más profundo, más atrás en el tiempo. Pero si estuvieras dentro de una de estas regiones, atrapado en una zona donde la gravedad estira la luz en todas direcciones, la experiencia sería mucho más perturbadora. El espacio parecería duplicarse, multiplicarse, fragmentarse a tu alrededor. Podrías ver tu propia nave repetida varias veces, distorsionada, como reflejos en una sala de espejos infinitos, y lo más inquietante, no sabrías cuál de esas imágenes es la real. A medida que la luz se deforma, tu propio cuerpo se volvería un misterio. La forma en que percibes tu entorno cambiaría tanto que podrías sentir que te estiras, que te encoges, que el universo entero se está moviendo aunque estés quieto. Esa sensación no es psicológica, es física. El espacio a tu alrededor está realmente cambiando, doblándose bajo el peso invisible de gigantes cósmicos que compiten a escalas que desafían cualquier lógica humana. Pero el giro extraño viene cuando estas distorsiones no solo afectan a lo grande, sino a lo mínimo. En ciertas regiones, la combinación de gravedad extrema y fluctuaciones cuánticas crea un entorno donde las partículas subatómicas comienzan a comportarse de formas impredecibles. Electrones que cambian de energía sin estímulo aparente, fotones que aparecen y desaparecen como destellos fantasmas, campos magnéticos que vibran sin patrón. Es como si el universo estuviera improvisando nuevas reglas sobre la marcha, experimentando con posibilidades que no deberíamos estar presenciando. Las consecuencias de quedar atrapado en uno de estos territorios intermedios serían tan extrañas como devastadoras. Tu percepción del tiempo colapsaría, tu comunicación con cualquier otra nave sería imposible, tus instrumentos mostrarían datos contradictorios y tu propia noción de dirección se desvanecería. Una nave espacial podría quedar atrapada en órbita alrededor de un punto sin masa, girando eternamente en un bucle sin fin creado por fuerzas que no deberían existir. Un viajero solitario podría perder la noción del tiempo por completo, sintiendo que ha pasado un instante cuando en realidad han transcurrido décadas, y peor aún, cualquier intento de escapar podría ser inútil si el espacio a tu alrededor sigue deformándose más rápido de lo que tú puedes moverte. Para entender lo extremo que sería, basta compararlo con situaciones que sí conocemos. Aquí en la Tierra, las distorsiones gravitacionales son minúsculas. Un segundo en la cima de una montaña pasa ligeramente más rápido que un segundo al nivel del mar, pero jamás lo notamos. En esas regiones cósmicas, la diferencia no es de milésimas. Puede ser de horas, días, incluso años. La física que aquí sentimos como una base sólida se convierte allí en una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. Y al final, lo que más asusta es la idea de que no puedes ver estas fronteras. No son portales, no son paredes de energía, no son nubes brillantes, son invisibles. Puedes cruzarlas sin darte cuenta, igual que alguien que entra en un pantano aparentemente estable y de repente se hunde. La transición de la normalidad a lo imposible puede ser instantánea. Estas regiones son advertencias silenciosas de que el universo no es un espacio amigable. Son recordatorios de que existen zonas donde la física es un susurro, no una ley. Y lo más inquietante es que aún no hemos llegado a los lugares verdaderamente prohibidos. Esos donde el espacio deja de ser un escenario deformado y se convierte en una sentencia definitiva. Si hubiese un mapa estelar con avisos de peligro, las zonas de radiación extrema estarían marcadas con un rojo intenso, rodeadas de líneas que gritan «no entres». Son regiones donde lo más elemental, lo más cotidiano en el universo, la luz, deja de ser una compañera silenciosa y se transforma en un arma. Aquí, la luz no ilumina, destruye. Cada fotón es una bala, cada segundo es un impacto, cada metro que te acercas es un paso hacia una muerte invisible y total. Para comprender el terror de estas regiones, primero hay que entender qué es realmente la radiación. En la Tierra la solemos asociar con centrales nucleares o rayos X, pero en el universo la radiación es lo más común que existe. Todo lo emite: estrellas recién nacidas, agujeros negros hambrientos, cúmulos galácticos, explosiones antiguas que siguen viajando por el espacio. Pero hay zonas donde la radiación no es simplemente un fenómeno más, es el dominante, el tirano absoluto que gobierna con violencia pura. La primera señal de que estás entrando en una región así no es visual, es matemática.
Tus sensores empiezan a registrar valores absurdos. Dosis de radiación tan grandes que ningún escudo puede detenerlas. Partículas que llegan a velocidades tan cercanas a la luz que atraviesan cualquier material. Es en ese punto cuando entiendes que la energía se está comportando como un depredador. Y la parte más perturbadora es que ni siquiera hace ruido. No quema como un fuego visible, no te empuja como una onda de choque. Simplemente te atraviesa y altera todo lo que eres, desde tus órganos hasta tus propias moléculas. Una de las zonas más peligrosas son las cercanías de estrellas masivas. Allí, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma se mezclan en una danza silenciosa y letal. Un ser humano expuesto a una fracción de segundo en un entorno así no tendría oportunidad de sentir miedo. Su ADN quedaría destruido antes incluso de que la mente procesara un pensamiento. Para una nave, incluso una capa gruesa de blindaje sería como un paraguas de papel frente a un huracán de tungsteno en llamas. No hay defensa, no hay refugio. Pero el verdadero escalado del fenómeno aparece cuando te acercas a estrellas moribundas. Una supernova es, en esencia, la explosión más extrema que puede producir la naturaleza. La luz que genera en milésimas de segundo puede superar el brillo combinado de todas las estrellas de una galaxia. La radiación emerge como un torrente insoportable, una avalancha que viaja a la velocidad de la luz, arrancando electrones, ionizando gases, destrozando cualquier estructura que encuentre. Estar cerca de una supernova significa ser testigo de un acto final tan violento que el espacio que la rodea queda marcado durante miles de años. Pero aún más aterrador que una supernova es el latido silencioso de un púlsar. Estas estrellas de neutrones, restos comprimidos de gigantes que ya murieron, emiten rayos de radiación tan intensos que literalmente barren el espacio como faros de muerte. Cada rotación envía un haz estrecho de energía que puede cortar moléculas como si fueran hilos. Ver un púlsar desde cerca sería observar una cuchilla de radiación atravesando la oscuridad, una línea de destrucción que no puedes esquivar si quedas atrapado en su camino. Y luego están los chorros relativistas de los agujeros negros, columnas de energía que emergen desde los polos con una potencia tan absurda que pueden alcanzar distancias de millones de años luz. Esos chorros no solo irradian, desgarran. Las partículas aceleradas en ellos viajan casi a la velocidad de la luz, chocando con lo que sea que encuentren y pulverizándolo en un instante. Ninguna tecnología conocida podría sobrevivir ahí. Ninguna forma de vida tendría la menor oportunidad. La explicación visual sería devastadora. Imagina un horizonte lleno de destellos azules y violetas, líneas de energía atravesando la oscuridad, nubes de gas que brillan como brasas incandescentes. Todo parece hermoso a distancia, como un espectáculo cósmico, pero estar dentro de esa belleza sería estar nadando en un océano de cuchillas invisibles. Cada luz que ves es en realidad una señal de peligro extremo. El giro extraño aparece cuando pensamos en las consecuencias a gran escala. Estas zonas de radiación no solo destruyen, también crean. Arrasan planetas, pero al mismo tiempo forjan elementos pesados que más tarde acabarán formando mundos nuevos. La destrucción es parte del ciclo de la creación, un acto brutal que es esencial para la existencia de todo lo que conocemos. Incluso nosotros, nuestros cuerpos, nuestra sangre, nuestros huesos, tienen átomos que alguna vez fueron expulsados violentamente de una estrella moribunda. Somos hijos de la radiación que ahora podría aniquilarnos. Comparar estas regiones con algo que podamos entender es casi imposible. La radiación que recibes aquí en la Tierra al caminar por la calle es insignificante. En estas zonas, un solo segundo equivale a miles de años de exposición humana. Es como comparar una vela encendida con el núcleo de un reactor atómico sin protección. No hay escalas intermedias, no hay punto de referencia seguro. El escenario final para alguien atrapado en estas zonas es simple. No hay supervivencia. La radiación extrema no da margen de maniobra, no permite errores. Es la frontera más pura del universo. Un límite que recuerda a todos los exploradores que hay lugares donde simplemente no deberías estar. Lugares donde la luz, en lugar de ser una guía, se convierte en un castigo. Y aún así, no es la peor región del cosmos. Hay escenarios aún más prohibidos esperando en las profundidades. Lugares donde la radiación
no es solo el primer aviso de algo mucho más perturbador. Si las regiones de radiación extrema son un infierno de luz, los abismos del frío cósmico son lo más parecido a la nada absoluta. Son lugares donde el calor, la energía y el movimiento desaparecen casi por completo. Zonas tan extremadamente frías que parecen desafiar la idea misma de existencia. Lo inquietante es que no son raras. El universo está lleno de rincones donde la temperatura se aproxima peligrosamente al cero absoluto. Ese límite teórico donde incluso los átomos pierden su capacidad de vibrar. A primera vista, un entorno así podría parecer tranquilo. No hay explosiones, no hay destellos, no hay tormentas de radiación, solo un silencio profundo, una calma infinita que podría engañar a cualquier viajero inexperto. Pero esa calma es una trampa. En estas regiones, el frío no es simplemente una temperatura baja, es una fuerza destructiva tan poderosa como la gravedad o la luz. Un enemigo que no grita, no empuja, no quema, simplemente apaga. Para entender el impacto real del frío extremo, hay que imaginar qué significa acercarse al cero absoluto. A unos pocos grados de ese límite, los materiales dejan de comportarse como materiales. El metal se vuelve frágil como el vidrio, los gases se solidifican en estructuras extrañas, el magnetismo cambia, la electricidad se comporta de forma impredecible. Incluso la luz parece perder energía. Lo que para nosotros es eterno movimiento, allí se convierte en un estado casi inmóvil, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Pero el aire queda fuera de la ecuación. Aquí no hay atmósferas, no hay moléculas libres que puedan transmitir calor. El frío es tan profundo que atraviesa cualquier superficie como si no existiera resistencia. Una nave espacial que penetrase en estas regiones comenzaría a crujir desde dentro. Sus sistemas electrónicos funcionarían a duras penas, sus baterías perderían energía con una rapidez alarmante. El propio casco se volvería rígido, frágil, incapaz de absorber tensiones mínimas. Una vibración, un pequeño impacto, incluso un cambio de temperatura súbito dentro de la cabina podría provocar grietas microscópicas que, en cuestión de segundos, se convertirían en rupturas terminales. Este tipo de frío puede darse en regiones lejanas de galaxias, pero también en los espacios vacíos entre cúmulos galácticos, donde la densidad de materia es tan baja que nada retiene calor. Son zonas que parecen vacías, pero están llenas de peligros invisibles. Aquí el tiempo se siente diferente. El silencio es tan absoluto que incluso tu respiración parecería un sonido extraño, ajeno a un entorno que no fue hecho para albergar movimiento. Lo más inquietante ocurre cuando entras en nubes moleculares gigantes, esas regiones densas y frías donde nacen estrellas. A pesar de ser los lugares donde surge la vida de los astros, el interior es tan helado que tu cuerpo se convertiría en un cristal en cuestión de segundos. El hidrógeno congelado te envolvería como un sudario transparente, y cualquier intento de moverte provocaría fracturas delicadas pero mortales. Es un tipo de muerte tan silenciosa que ni siquiera dejaría rastro de lucha. Pero incluso este nivel extremo no es el límite. En el universo existen objetos llamados enanas negras, estrellas que han muerto completamente y se han enfriado hasta casi no emitir energía. Aunque todavía no existen en la realidad, porque el universo es demasiado joven para haber permitido que una estrella se enfriase tanto, sabemos que algún día lo harán. Y cuando lo hagan, serán cuerpos tan fríos y densos que cualquier cosa que se acerque a ellos quedará atrapada en un pozo gravitacional sin calor, sin luz, sin esperanza de escapar. Serán los lugares más silenciosos del cosmos, tumbas estelares donde todo termina sin espectáculo. El giro extraño en estos abismos es que al mismo tiempo que destruyen, guardan secretos. El frío extremo permite que moléculas complejas se formen sin ser destruidas por la radiación. Es en estos lugares donde pueden surgir los bloques fundamentales de la vida. Así, paradójicamente, los rincones más hostiles del universo pueden ser también los laboratorios químicos más eficientes. Son incubadoras silenciosas que preparan los ingredientes para futuros mundos. Pero para un ser humano, o para cualquier forma de vida conocida, estos territorios son un castigo inevitable. El frío extremo actúa sin prisa pero sin fallos. No duele, no avisa, no tiene piedad. Simplemente detiene todo. Y en un universo donde el movimiento lo es todo, la ausencia de movimiento equivale a la ausencia de existencia. Comparar estas regiones con el frío terrestre es ridículo. El lugar más frío registrado en la Tierra aún está a cientos de grados de la temperatura que domina en estos abismos. Es como comparar un invierno suave con la muerte térmica del cosmos. El frío aquí no te congela, te borra. El escenario final para cualquier atrapado en estas regiones no es dramático ni explosivo.
Es un apagado lento que se extiende desde los sistemas de la nave hasta las últimas vibraciones de los átomos. En un entorno donde todo está quieto, la vida no tiene dónde apoyarse, no tiene qué respirar, no tiene cómo sostenerse, solo queda el silencio. Y lo extraño es que comparado con lo que espera en el corazón del universo, estos abismos son casi amables. Porque más allá del frío, más allá de la radiación, más allá de las distorsiones gravitacionales, hay zonas donde el espacio mismo se vuelve una sentencia sin apelación. Existen lugares en el universo donde el espacio no es un vacío tranquilo, sino un océano en permanente tormenta. Zonas donde las fuerzas gravitacionales tiran en direcciones diferentes, donde las corrientes de materia atraviesan el vacío como ríos furiosos, donde la energía se agita sin patrón aparente. Son regiones tan caóticas que ninguna tecnología humana podría navegar a través de ellas sin ser despedazada. Imagina un mar infinito donde las olas no son de agua, sino de espacio-tiempo. Zonas donde cada movimiento es una apuesta peligrosa y cada segundo es un recordatorio de que hay lugares donde simplemente no deberías estar. La turbulencia cósmica aparece cuando grandes masas compiten entre sí. Galaxias en colisión, cúmulos que se atraen mutuamente, estrellas que se devoran, nubes de gas que chocan a velocidades devastadoras. Para entenderlo, basta imaginar dos océanos que se encuentran con violencia, pero multiplicado por millones de kilómetros y por fuerzas más poderosas que cualquier explosión nuclear. El resultado es un escenario donde el espacio se retuerce, se arruga, vibra y se estira en todas direcciones a la vez. Uno de los ejemplos más graves ocurre en los puentes de materia oscura que conectan galaxias. Aunque no podemos ver esta materia directamente, sus efectos son devastadores. La materia oscura ejerce una gravedad inmensa, creando pasillos invisibles donde todo se acelera. Es como entrar en una corriente de agua subterránea que de repente aumenta su velocidad. Un viajero imprudente sería empujado sin posibilidad de frenar o corregir rumbo, atrapado en un río de gravedad que lo arrastraría hacia regiones cada vez más densas y más violentas. Pero donde las turbulencias alcanzan su máximo esplendor es en la colisión de galaxias. Desde lejos parece un espectáculo lento, casi elegante. Dos gigantes luminosos acercándose, fusionándose en un abrazo cósmico. Pero dentro, en el corazón del caos, la historia es muy distinta. Allí, estrellas enteras son lanzadas como proyectiles, nubes de gas se comprimen hasta explotar en nuevas generaciones de astros y los centros galácticos se convierten en campos de batalla donde la gravedad se multiplica como si hubiera perdido la cordura. Estar en ese lugar sería como quedar atrapado en medio de miles de tormentas a la vez, sin un solo punto de estabilidad. La escala de la violencia es casi incomprensible. Nubes moleculares del tamaño de sistemas solares chocan a velocidades capaces de pulverizar cualquier estructura sólida. Ondas de choque recorren regiones enteras, comprimiendo el gas hasta que se enciende como una cerilla y da vida a nuevas estrellas. Y entre todo este caos hay corrientes magnéticas tan intensas que arrancarían electrones de cualquier material que se acercara demasiado. Es un entorno donde incluso la luz lucha por atravesar la densidad del caos. La explicación visual sería abrumadora. Imagina estar suspendido en un espacio donde el color y el movimiento no se detienen nunca, donde gigantescas columnas de gas arden en tonos de azul y rojo, donde filamentos de materia oscura distorsionan silenciosamente la gravedad, donde corrientes de partículas chocan como olas transparentes. Todo se mueve, nada está quieto, todo empuja, todo arrastra, todo golpea. Un entorno que vibra tan intensamente que incluso tus pensamientos parecerían sacudirse dentro de tu mente. El giro extraño aparece cuando comprendemos que esta violencia, de hecho, es una fábrica de creación. Las mismas fuerzas que destruirían cualquier nave, cualquier cuerpo y cualquier tecnología conocida, son también responsables de formar nuevas estrellas, nuevos planetas e incluso nuevas galaxias. Es aquí, en medio del caos, donde el universo recicla su propia materia, donde lo viejo muere para dar paso a lo nuevo. Una paradoja cósmica. Los lugares donde nunca deberías estar son los mismos donde nace el futuro del universo. Aún así, para cualquier viajero, la experiencia sería pura pesadilla. Cualquier intento de navegar en una región turbulenta sería equivalente a intentar atravesar un océano en tormenta con un barco hecho de cristal. La gravedad cambiaría de dirección sin aviso. Las corrientes de materia empujarían con una fuerza imposible de contrarrestar. Los campos magnéticos alterarían tus instrumentos hasta volverlos inútiles. Y un movimiento incorrecto podría enviarte directo hacia un cúmulo de estrellas recién nacidas donde el calor y la radiación
te desintegrarían sin dejar rastro. Comparado con esto, incluso los huracanes más feroces de la Tierra se sienten insignificantes. El viento más fuerte jamás registrado aquí es apenas una brisa al lado de las corrientes de partículas que atraviesan estas regiones. Un terremoto devastador es un leve suspiro frente a las ondas gravitacionales que vibran en las colisiones estelares. El océano más violento es, en comparación, una piscina tranquila. El escenario final de alguien atrapado en una zona de turbulencia cósmica es tan inevitable como trágico. La destrucción total. El especio te rompería, la materia te dispersaría y la energía te convertiría en fragmentos que se perderían en la inmensidad. Sería una desaparición rápida, brutal, sin posibilidad de resistencia. Y sin embargo, estas regiones son apenas un preludio, porque más allá de estos océanos violentos, más allá de la turbulencia y la destrucción creativa, hay lugares donde el espacio no solo se mueve, sino que colapsa en sí mismo. Lugares donde la gravedad se vuelve absoluta. Hay un momento, un punto invisible en el espacio, donde todo cambia para siempre. No es un lugar que puedas ver, ni una línea que puedas tocar. Es un límite silencioso, un borde intangible, donde la gravedad se vuelve absoluta, dictatorial, innegociable. Es el umbral del horizonte de sucesos, la antesala del lugar más peligroso del universo conocido. Aquí, en esta frontera, el espacio empieza a rendirse. La luz se curva con desesperación, tratando de escapar. El tiempo se estira como si intentara resistirse a ser arrancado. La materia lucha por mantenerse unida, pero la gravedad no negocia, no tiene compasión, no tiene rival. Y todo lo que cruza este límite, una roca, una nave, un planeta, un rayo de luz, un suspiro, queda atrapado para siempre en una caída hacia lo imposible. Antes de llegar al horizonte, el entorno te empieza a mostrar señales inquietantes. La gravedad aumenta de manera gradual, pero implacable. Cada metro que avanzas se vuelve más pesado que el anterior. Es como caminar por un suelo que intenta absorberte, como si el espacio quisiera tragarte lento, con paciencia. Tu cuerpo sentiría la diferencia. Los músculos se tensarían, tus movimientos serían más lentos, tu respiración más pesada. Pero lo más inquietante es que no lo notarías de golpe. El peligro en esta región no es un salto brusco, sino una trampa progresiva que se va cerrando. La luz es la primera en delatar la cercanía del abismo. Todo a tu alrededor empieza a teñirse de rojo. Las estrellas parecen apagarse, como si estuvieran siendo arrancadas de la realidad. Ese oscurecimiento no es porque falte luz, sino porque la gravedad la está robando. Está estirando las ondas luminosas hasta hacerlas casi invisibles. Y lo más perturbador es que no puedes hacer nada. La luz intenta escapar, pero pierde energía en el proceso. Es un combate silencioso y desigual del que ya sabemos el ganador. Este es el inicio del fenómeno conocido como corrimiento al rojo gravitacional, un concepto elegante para describir algo profundamente aterrador: la luz muriendo lentamente mientras intenta huir. El escalado del fenómeno se vuelve brutal cuando te acercas lo suficiente. Mientras avanzas, la distorsión del tiempo se vuelve extrema. Minutos dentro pueden equivaler a horas fuera. Horas dentro pueden equivaler a años en el exterior. Es una región donde la línea del tiempo deja de ser una línea, se convierte en una espiral, una madeja confusa que depende por completo de dónde estés y de dónde esté todo lo demás. En este punto, incluso tu propia percepción podría empezar a fallar. Te sentirías suspendido en un limbo donde todo ocurre demasiado lento y demasiado rápido al mismo tiempo. La explicación visual sería devastadora. Si mirases hacia atrás, verías estrellas moviéndose de forma extraña, como si estuvieran acompañando tu caída. La luz llegaría tan distorsionada que podrías ver objetos repetidos, imágenes congeladas, sombras que parecen moverse sin motivo. Incluso podrías verte a ti mismo, como un eco visual atrapado en la tela del espacio. No porque estés duplicado, sino porque la luz que te refleja está siendo doblada, frenada, maltratada por un campo gravitatorio. Hay un momento, un punto invisible en el espacio, donde todo cambia para siempre. No es un lugar que puedas ver, ni una línea que puedas tocar. Es un límite silencioso, un borde intangible donde la gravedad se vuelve absoluta, dictatorial, innegociable. Es el umbral del horizonte de sucesos.
la antesala del lugar más peligroso del universo conocido. Aquí, en esta frontera, el espacio empieza a rendirse. La luz se curva con desesperación tratando de escapar. El tiempo se estía como si intentara resistirse a ser arrancado. Tu cuerpo sentiría la diferencia. Los músculos se tensarían. Tus movimientos serían más lentos, tu respiración más pesada. Pero lo más inquietante es que no lo notarías de golpe. El peligro en esta región no es un salto brusco, sino una trampa progresiva que se va cerrando. La luz es la primera en delatar la cercanía del abismo. Todo a tu alrededor empieza a teñirse de rojo. Las estrellas parecen apagarse, como si estuvieran siendo arrancadas de la realidad. Ese oscurecimiento no es porque falte luz, sino porque la gravedad la está robando. Está estirando las ondas luminosas hasta hacerlas casi invisibles. Y lo más perturbador es que no puedes hacer nada. La luz intenta escapar, pero pierde energía en el proceso. Es un combate silencioso y desigual del que ya sabemos el ganador. Este es el inicio del fenómeno conocido como corrimiento al rojo gravitacional. Un concepto elegante para describir algo profundamente aterrador. La luz muriendo lentamente mientras intenta huir. El escalado del fenómeno se vuelve brutal cuando te acercas lo suficiente. A medida que avanzas, la distorsión del tiempo se vuelve extrema. Minutos dentro pueden equivaler a horas fuera. Horas dentro pueden equivaler a años en el exterior. Es una región donde la línea del tiempo deja de ser una línea, se convierte en una espiral, una madeja confusa que depende por completo de dónde estés tú y de dónde esté todo lo demás. En este punto, incluso tu propia percepción podría empezar a fallar. Te sentirías suspendido en un limbo donde todo ocurre demasiado lento y demasiado rápido al mismo tiempo. La explicación visual sería devastadora. Si miraras hacia atrás, verías estrellas moviéndose de forma extraña, como si estuvieran acompañando tu caída. La luz llegaría tan distorsionada que podrías ver objetos repetidos, imágenes congeladas, sombras que parecen moverse sin motivo. E incluso podrías verte a ti mismo, como un eco visual atrapado en la tela del espacio. No porque estés duplicado, sino porque la luz que te refleja está siendo doblada, frenada, maltratada por un campo gravitacional que no comprende límites. Y entonces llega el giro más extraño. Justo antes de cruzar el horizonte, podrías ver el universo acelerándose frente a tus ojos. No solo estrellas y galaxias moviéndose, sino el paso del tiempo a escala cósmica. Es posible, teóricamente, que vieras miles de años comprimidos en segundos, culturas que nacen y mueren, estrellas que explotan, galaxias que se fusionan, todo ocurriendo a un ritmo imposible, casi inhumano. Es una experiencia tan extrema que se escapa de nuestra comprensión. Y es la última cosa que verías antes de perder contacto con todo. Una vez cruzas el horizonte, la historia cambia por completo. Desde fuera parece que te has congelado, como si nunca terminaras de caer, como si tu imagen quedara atrapada para siempre en la superficie del horizonte, estirada, alargada, lentamente desvaneciéndose. Pero desde dentro, el tiempo sigue, tu caída continúa y lo que te espera es una gravedad que se vuelve tan intensa que empieza a estirar tu cuerpo. Primero de forma imperceptible, luego de manera innegable, hasta que llega un punto donde ya no eres un cuerpo, eres una línea, una estructura de átomos estirada hacia el centro, un proceso conocido como espaguetización. Comparar esta región con algo terrestre es imposible. No existe en nuestro planeta, ni en nuestro sistema solar, ni en nuestra imaginación cotidiana algo que se acerque a este lugar. La gravedad en la superficie de la Tierra es una caricia comparada con la fuerza que domina aquí. Es como comparar una brisa suave con un agujero que succiona mundos. El escenario final en el umbral del horizonte de sucesos es una sentencia sin apelación. No importa si eres una nave equipada con la mejor tecnología o un ser humano aferrado al traje espacial más avanzado. No importa tu fuerza, tu inteligencia, tu voluntad. La gravedad gana siempre. Gana sin esfuerzo. Gana sin ruido. Y aún así, este no es el peor destino que puede ofrecer el universo. Porque más allá de este borde, más allá del límite donde la realidad se quiebra, existe un interior aún más extremo. Un reino donde el espacio y el tiempo dejan de existir como conceptos reconocibles. Entrar en un agujero negro no es atravesar un túnel oscuro ni caer por un pozo vacío. Es cruzar una frontera donde el concepto de dentro pierde sentido, donde la distancia deja de ser distancia y el tiempo deja de ser tiempo. Es adentrarse en un territorio donde las ecuaciones fallan, donde la física que conocemos se rompe en pedazos y donde la realidad parece haberse rendido hace mucho.
Nada puede prepararte para lo que ocurre después del horizonte de sucesos. Desde este punto, no estás cayendo hacia un centro, estás cayendo hacia un destino que no pertenece al universo exterior. Un lugar donde la gravedad no solo gobierna, sino que define el tejido mismo de lo que existe. Podrías sentir, si aún hubiera un tú que pueda sentir, cómo cada parte de tu cuerpo se estira en una dirección mientras el resto es comprimido en otra. Es una sensación difícil de imaginar, porque no existe nada parecido en nuestra experiencia cotidiana. Es una fuerza que te transforma antes incluso de destruirte. A medida que sigues cayendo, la gravedad aumenta de forma exponencial. Es como si el espacio fuese inclinándose más y más hasta convertirse en una pendiente infinita. No hay fricción, no hay suelo, no hay aire, solo una caída eterna, imparable, sin posibilidad de dar la vuelta. En cualquier otro lugar del universo, una caída implica moverte a través del espacio. Aquí, el espacio mismo cae contigo. No estás desplazándote, estás siendo arrastrado por la curvatura misma de la realidad. La percepción visual sería un caos absoluto. No verías negro, verías luz retorcida, estirada en espirales imposibles, como si hubieras entrado en un remolino de espejos que muestran fragmentos rotos del universo exterior. Podrías ver estrellas convertidas en líneas infinitas, galaxias comprimidas en formas que desafían la lógica, destellos que aparecen y desaparecen como susurros luminosos. La luz que entra después del horizonte ya no sigue su camino normal. Se dobla, rebota, se enreda. Incluso podrías ver detrás de ti sin girar la cabeza, atrapado en un laberinto óptico sin salida. Pero lo más inquietante no es lo que ves, sino lo que deja de tener sentido. El tiempo se fragmenta, los segundos se estiran, se deforman, pierden coherencia. En algunos cálculos teóricos podrías experimentar sensaciones de simultaneidad imposibles, el pasado, el presente y el futuro mezclándose en un único instante sin fronteras. Es como si estuvieras cayendo fuera del universo, hacia una región donde las reglas fundamentales están siendo reescritas a medida que avanzas. El giro extraño aparece cuando entran en juego las teorías más radicales. Algunos científicos sugieren que dentro de un agujero negro el espacio se convierte en tiempo y el tiempo en espacio. Es una idea que parece absurda, pero describe de manera aterradoramente precisa lo que la relatividad extrema podría causar. No avanzarías hacia un lugar, sino hacia un momento, y ese momento sería el final inevitable de tu trayectoria. La singularidad, ese punto de densidad infinita, de energía sin límites, de gravedad absoluta, no es un lugar físico, es un evento. No tiene tamaño, no tiene superficie, es un destino al que te acercas sin posibilidad de frenar. La distancia hacia ella no puede medirse, es más parecido a un final matemático, una frontera donde todas las ecuaciones divergen y donde la existencia deja de tener significado. Si un observador externo intentara seguir tu trayectoria, jamás vería tu llegada al interior. Desde fuera, quedarías congelado para siempre en el horizonte, pero desde tu punto de vista, seguirías cayendo hasta que la física te desintegrase en el acto más silencioso del universo. Una desaparición tan completa que ni la información que formaba tu cuerpo podría escapar. Compararlo con algo en la Tierra es inútil. No hay presión, temperatura o fuerza que se acerque remotamente a lo que ocurre dentro de un agujero negro. La superficie del Sol, el núcleo de la Tierra, las explosiones nucleares más potentes, todo eso es insignificante. No se trata de una fuerza que destruye, se trata de una fuerza que redefine lo que significa existir. El escenario final dentro de este abismo no es una explosión ni un choque, es una disolución absoluta en la estructura misma del espacio-tiempo. Una transformación tan completa que deja de tener sentido hablar de antes y después. Y aún así, este no es el final del peligro, porque algunos modelos sugieren que podría haber otra cara del proceso, un destino más extraño todavía, túneles de espacio-tiempo, puentes a regiones desconocidas, salidas en universos paralelos o destinos donde lo que fuiste se convierte en información reconstruida de forma incomprensible. Son hipótesis sin pruebas, pero todas coinciden en algo. Si llegas a este punto, ya no perteneces al universo del que viniste.
has cruzado un umbral del que no existe retorno posible. Y aún así, esto no representa la totalidad del terror cósmico, porque existen otros abismos, menos conocidos, donde la realidad trembla y la física cuántica y la gravedad se enfrentan en un combate sin reglas. Si el interior de un agujero negro es el abismo definitivo, las zonas cuántico-gravitacionales son algo todavía más perturbador. Regiones del universo donde lo grande y lo pequeño se enfrentan de forma directa, sin intermediarios, sin reglas claras, sin manual de instrucciones. Son lugares donde la gravedad extrema se mezcla con efectos cuánticos impredecibles, creando entornos que desafían nuestra comprensión más profunda. Aquí, ni la relatividad general ni la mecánica cuántica tienen autoridad absoluta. Es un territorio sin ley, donde la realidad misma se comporta como si estuviera indecisa. Para entender el terror que representan estas zonas, hay que pensar en dos mundos distintos. Por un lado está la gravedad, esa fuerza poderosa que moldea galaxias, dobla la luz y crea agujeros negros. Por otro lado está la mecánica cuántica, ese reino microscópico donde las partículas pueden estar en dos lugares a la vez, donde las probabilidades reemplazan a las certezas y donde los eventos son tan rápidos y fugaces que parecen ocurrir fuera del tiempo. En condiciones normales, estos dos mundos nunca entran en conflicto directo. Funcionan en escalas distintas, en contextos diferentes, pero en ciertas regiones del universo colisionan. Es en estas zonas limítrofes donde nacen los fenómenos más extraños. Imagina un espacio tan comprimido por la gravedad que los átomos mismos empiezan a romperse, pero al mismo tiempo tan turbulento cuánticamente que las partículas aparecen y desaparecen como si fueran sombras. Es un escenario donde la materia puede existir, destruirse, recrearse y desaparecer en fracciones de segundo, donde la energía se agita en patrones incomprensibles, donde las probabilidades se convierten en la única forma de describir lo que está ocurriendo. Uno de los mejores ejemplos son las cercanías de los agujeros negros en evaporación. Según la teoría de Hawking, los agujeros negros emiten partículas debido a fluctuaciones cuánticas en el horizonte. Esto significa que el espacio alrededor de ellos no está vacío. Está lleno de partículas virtuales, que aparecen en pares, se separan por la fuerza gravitacional y se convierten en realidad. El resultado es un entorno que hierve con una espuma cuántica invisible, un caos microscópico donde el espacio parece latir. En esas regiones, la noción misma de vacío desaparece. El vacío cuántico es una tormenta de energía efímera, y la gravedad extrema la deforma, la estira, la amplifica. Es un entorno donde la incertidumbre cuántica se vuelve gigantesca, donde no puedes saber dónde está una partícula, ni qué está haciendo, ni siquiera si existirá un microsegundo después. Es un lugar donde el universo parece estar probando configuraciones que normalmente descartaría. La explicación visual sería desconcertante. El espacio podría parecer espejismos superpuestos. Podrías ver destellos repentinos, flashes de luz que nacen y mueren en un instante, como si el espacio parpadeara. Podrías percibir vibraciones en el entorno, no como sonido, sino como una especie de temblor en la realidad. Incluso podrías sentir, aunque no haya sentido que lo pueda describir, que el espacio responde a tu presencia, como si estuviera cambiando mientras lo atraviesas. El giro extraño ocurre cuando consideramos lo que la física cuántica permite: túneles probabilísticos, procesos que hacen que partículas atraviesen barreras imposibles, fenómenos donde algo que debería ser destruido continúa existiendo gracias a la probabilidad. Si estas reglas se amplifican por la gravedad extrema, podrían surgir efectos completamente nuevos. Podrían formarse estructuras temporales que aparecen y desaparecen sin patrón. Podrían surgir regiones donde el tiempo se comporta como una superposición de posibilidades, donde cada instante es un abanico de futuros solapados. Las consecuencias para cualquier viajero serían devastadoras. No solo enfrentarías fuerzas gravitacionales inmensas, sino un escenario donde tu propio cuerpo estaría sujeto a fluctuaciones cuánticas. Tus átomos podrían reorganizarse, vibrar de forma incoherente, cambiar su energía sin motivo. La radiación cuántica podría atravesarte sin dejar marca, o podría desencadenar una reacción en cadena que deshaga tu estructura molecular en un instante. No habría forma de predecir qué ocurriría. La incertidumbre sería la única certeza. Y lo más inquietante es que estas zonas no son simples rarezas teóricas. Podrían existir alrededor de mini agujeros negros, en las regiones más densas del universo primitivo, o incluso en las áreas donde la materia oscura se concentra en cantidades extremas. Son lugares donde cada metro cúbico de espacio contiene secretos que aún no podemos descifrar.
donde la física parece estar en proceso de decidir qué reglas quiere seguir. Compararlas con algo terrestre es absurdo. No existe en nuestro mundo una situación donde la probabilidad determine si tus átomos seguirán siendo átomos. No existe un lugar donde el espacio tiemble, donde la energía brote de la nada y donde la estructura del tiempo sea opcional. Son regiones tan ajenas a nuestra experiencia que la única forma de entenderlas es aceptar que están más allá de cualquier metáfora. El escenario final para alguien atrapado en una zona cuántico-gravitacional es una mezcla de fatalidad y caos. Podría ser destruido instantáneamente por una fluctuación violenta. Podrías evaporarte lentamente bajo un goteo de radiación cuántica. O podrías quedar suspendido en un estado improbable, un fragmento de materia atrapado en un limbo estadístico. No habría despedida poética, ni últimos pensamientos. Solo un desvanecimiento en probabilidades. Y aún así, incluso estas zonas no representan el final del terror cósmico. Porque más allá de ellas, más allá del caos cuántico, más allá de las distorsiones gravitacionales, existe un tipo de región aún más perturbadora, la nada cósmica. Lugares donde no hay estrellas, no hay galaxias, no hay fuerzas, no hay materia. Lugares donde no existe absolutamente nada. Un desierto del que nadie debería formar parte. Si en el universo existen regiones de radiación extrema, turbulencias infinitas o abismos gravitacionales capaces de destruirlo todo, hay un tipo de lugar aún más inquietante. Aquellos donde no existe nada. No hablamos de vacío común, como el que hay entre planetas o incluso entre estrellas. Hablamos del vacío profundo. El vacío entre supercúmulos, el que se extiende más allá de las galaxias, más allá de las estructuras cósmicas conocidas, hacia regiones tan inmensas y silenciosas que ninguna palabra humana logra capturar esa soledad absoluta. Este tipo de vacío no es simplemente un espacio sin objetos, es un territorio sin intención, sin energía, sin dirección, un lugar donde la densidad de materia es tan baja que podrías viajar millones de años sin encontrar un solo átomo, donde la luz se debilita hasta volverse irreconocible, donde no hay calor, no hay movimiento, no hay pasado claro ni futuro cercano. Es un desierto cósmico que se extiende sin forma ni estructura, como si fuera la versión primordial del universo antes de que existiera algo. La primera sensación al adentrarte en un vacío profundo sería la desconexión total. No habría puntos de referencia, no habría direcciones, no habría formas, solo la oscura inmensidad envolviéndolo todo. No habría forma de saber si avanzas o si estás quieto, si vas hacia adelante o hacia atrás, si te estás alejando del universo conocido o si estás atrapado en un espacio sin salida. En un lugar así, incluso la percepción del tiempo se vuelve borrosa, porque el tiempo está ligado al cambio, y aquí no cambia nada. Este vacío extremo parece tranquilo, pero en su tranquilidad reside su verdadero peligro. No hay radiación que te destruya, ni gravedad que te aplaste, ni turbulencias que te desgarren. El peligro aquí es más sutil, más psicológico, más existencial. Es la desaparición lenta de toda conexión con el cosmos. Si te perdieras en esta región, no morirías de manera espectacular, morirías de aislamiento absoluto. Tus sistemas fallarían, tu energía se agotaría y nadie jamás podría encontrarte. Porque este tipo de vacío es tan gigantesco que tragarse una nave sería como tragarse un electrón en el océano. Este escenario es algo que ni siquiera las civilizaciones más avanzadas podrían evitar. No puedes navegar en un lugar donde no hay nada que navegar. No puedes orientarte en un espacio donde todo es idéntico. Es un entorno que no está diseñado para ser explorado. Es simplemente la ausencia de cualquier diseño. Lo más inquietante del vacío profundo es su relación con el destino final del universo. Según algunos modelos cosmológicos, el cosmos podría expandirse tanto que todas las galaxias se alejarán entre sí con velocidades cada vez mayores, dejando atrás regiones de oscuridad total. En ese futuro hipotético, cada isla de luz quedará sola, aislada para siempre. Y finalmente, cuando la expansión sea tan extrema que la energía se disperse por completo, el universo entero podría convertirse en un inmenso vacío profundo sin estrellas, sin átomos, sin calor, un silencio total donde la existencia se diluye hasta desaparecer. Comparado con este destino, cualquier otro lugar peligroso del universo parece hasta acogedor. La radiación asesina, la gravedad extrema, las turbulencias destructivas, los abismos cuánticos, todos esos horrores son, al menos, dinámicos.
Son señales de un universo vivo, activo, en constante transformación. Pero el vacío profundo es lo contrario. Es la quietud absoluta, la muerte térmica, la ausencia completa de historia. Es el final sin sonido. Y aún así, incluso frente a esta visión desoladora, hay algo profundamente humano en mirar al vacío y sentir curiosidad en lugar de miedo. Tal vez porque sabemos que formamos parte de este universo, aunque sea un fragmento minúsculo. Tal vez porque, a pesar de su inmensidad, su frío y su silencio, seguimos queriendo entenderlo. O tal vez porque sabemos que mientras contemos estas historias, mientras levantemos la vista hacia el cielo, mientras sigamos buscando respuestas, el vacío nunca será suficiente para apagar el brillo de nuestra curiosidad. El universo está lleno de regiones donde no deberíamos estar, lugares que desafían la vida, la física y la comprensión. Pero también está lleno de belleza, de misterio y de posibilidades infinitas. Y cada uno de estos escenarios, los peligrosos, los fascinantes, los incomprensibles, nos recuerda algo esencial, que somos espectadores de un cosmos que no nos debe nada, pero que aún así nos permite observarlo. Si disfrutaste este viaje por los rincones más peligrosos y misteriosos del universo, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para seguir explorando juntos los secretos del cosmos. Y no dudes en comentar qué región te ha impactado más o qué tema te gustaría que exploráramos en un próximo vídeo. El universo es infinito. Nuestra curiosidad también.